Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Estamos en el Perro Café, que está en el Camino Real a Cholula, enfrente de la Universidad Madero. Ya tenemos un rato de estar transmitiendo, ya es nuestra quinta temporada de Voz Ciudadana, ya estamos trabajando muy fuerte y bueno, pues entremos en materia. Tenemos como invitado a Luis Antonio Godín Herrera, es un político mexicano revolucionario. Entre otros cargos políticos ha sido diputado federal del Congreso de la Unión aquí en México, es egresado del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec aquí en la ciudad de Puebla, es licenciado en Economía, egresado también de la UAP, cuenta con estudios de maestría en la UNAM, cuenta también con una maestría en Políticas Públicas comparadas con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también tiene un doctorado más o menos en esa misma línea. Como funcionario público ha sido colaborador a nivel federal de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Minas e Industrias Paraestatal, de la Secretaría de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes. En el estado de Puebla ha sido secretario de Finanzas, también tiene una trayectoria muy amplia en el tema de la política, ha sido integrante, fue integrante de la Comisiones Económicas, actualmente socio fundador de Ledo de Tejada, Godina Lobby México S.A. de CB, firma especializada, y también actualmente es el coordinador general de visión y proyecto de gobierno del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, Asociación Civil. Luis Antonio Godín Herrera. Y si sigo hablando del currículo, pues me voy a aventar todo el programa con eso, ¿no? Nada. Bienvenido. Muchas gracias. Me da mucho gusto que esté acá con Gracias, nosotros, Luis. doctor. Bienvenido. Bueno, pues aunque ya platiqué parte de su currículum, la verdad es que sí nos gustaría que nos platicara más de usted. Es papá, es esposo, ¿por qué la política? Pues empecemos primero, hablemos de la familia, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo voy a cumplir 37 años de casado. Cosa poco común en nuestros días, pero ya 37, yo le digo a mi esposa, mira, cumplimos 37 años de casados el marzo del año que entra, y ya la inercia nos lleva a cumplir 37 años. Sí, ya van en buen ritmo. Como quiera llegamos. Sí, ya traen buen ritmo. Sí, tengo dos hijas, ya mayores de 30 y 33 años, ya profesionistas, casadas. ¿Viven aquí en Puebla? No, ellas viven fuera del país, están trabajando fuera del país. Sí, claro, claro. Esa es mi vida familiar. Aquí tengo 6 hermanas, una ya murió, 5 hermanas, todas aquí en la ciudad de Puebla, es una familia normal, digamos, ¿no? Muy normal. Mi esposa es abogada, ¿no? ¿Es abogada? Es abogada, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, sí me tengo que andar con cuidado. Sí, no, pero está muy bien, eso habla muy bien, porque generalmente las compañías abogadas están muy empoderadas, traen muy claro el tema de los derechos, obligaciones, etcétera, y eso ayuda también y desconstruye muchas veces a las parejas que tienen. Así es, ¿no? sí. Eso ayuda mucho. Eso ayuda ¿no? mucho, sí. Oiga, y ¿por qué la política? Pues por culpa del centro escolar. Sí, somos cirqueros. Yo soy cirquero, ¿no? Sí. Yo también soy cirquero. Sí, yo salí de la escuela preparatoria del CENCH en el 76. Ya hace muchas lunas que salí del centro escolar. ¿Y le tocó marchar y desfilar el 5 de mayo? En esa época no, yo he tenido un problema físico, y estaba yo siempre en lo que todo el mundo quería estar, que era la parte de los exceptuados. ¿Te acuerdas que los lunes no estabas en los que no marchábamos, estábamos con los exceptuados, y todo el que tenía una gripa quería estar con los exceptuados. Se quedaba ahí. Pero era yo más bien como narrador de los desfiles y la oratoria. Ahí me vinculé en el centro escolar con la oratoria, con la maestra Irmadela Viramontes, el maestro Modesto Carcaño. No sé si tocaron a ti, tú eres mucho más joven. Sí, el maestro Carcaño, pero sí. los concursos de oratoria
me abrieron ahí los ojos a la política, y todo fue con origen en el CENCH, las mesas directivas, ¿no? De la Así sociedad de fue, alumnos. o sea, andaba metido en el ajo de la política estudiantil. Yo fui presidente de la sociedad de alumnos de la preparatoria. Sí. Enorme y formidables generaciones del CENCH, Sí, de claro. las generaciones que me acuerdo, por ejemplo, César Pérez López, que era un político Sí. muy conocido Ángel aquí en Aceves. Puebla, también del CENCH, Ángel ¿no? Aceves del CENCH también, sí. Ajá, también Aceves, híjole, es que hay muchas generaciones, Sí. los Linares, o sea, muchísimas generaciones Sí. del CENCH de políticos muy connotados en Puebla, ¿no? Sí, y médicos, sí, una escuela realmente extraordinaria, y ahí me nació el gusto por la política, sobre todo cuando en primero de prepa cambió el programa de estudios y introdujeron la cátedra de economía política. Ah, ok, como de las áreas de humanidades. Así es. Okay, y mi maestro fue el maestro Felipe Guerrero Ríos, mi primer maestro de economía política, y me gustó mucho, ¿no? Entonces, en un principio quería estudiar medicina, pero me gustó tanto la economía y luego tengo los concursos de oratoria que me quedé, ¿no? O sea, le sabe al tema de la oratoria. Le manda saludos, por ejemplo, Silvia del Valle. Silvia del Valle, sí, claro, una gran oradora poblana, sí. Hablando de ella es matistas y de... Ella es de la escuela del maestro José Muscota. Ok, gran orador en los años 30 y maestro de muchos. Sí, yo fui campeón nacional de oratoria, tuve la oportunidad de ser campeón nacional de oratoria un par de veces. Entonces me gusta mucho, y eso fue lo que me llevó a la política. Sí, pues eso va. O sea, quien no sabe oratoria en la política es como si tuviera alguna discapacidad histriónica, ¿no? Y artística. Sí, y de ese es, ¿no? me gustó, y luego ya pues el compromiso de poder cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que el tema de estar en política, más allá de cualquier ego, es tratar de modificar una realidad, una realidad social, ¿no? Digo, la política y la economía, si no tiene un impacto social evidente, no sirve. Entonces, por eso me interesó y es fundamental el tema de la política, empezando primero por trabajar en la administración pública en áreas muy, muy técnicas. Ok. Oiga, pensar cómo va el tema de familia, pensar cómo va el tema de la política. Usted empezó en la política en los años 80, 90, 80, en los 80. ¿Cómo ve esa realidad? Bueno, estudié en la UAP, entonces estando en la UAP y en esos años, ¿no? Y en esos años era hacer política, no había otra, ¿no? Sí. Era la UAP de Ruiz Rivera Terrazas, de Alfonso Vélez Pliego, me tocó esa época. La época de la convulsión más intensa de la No, antes, de la UAP. Digamos que hubo una convulsión, después una etapa más o menos de estabilidad con Rivera Terrazas y con Alfonso Vélez Pliego, y luego vino una época muy convulsa y ya después digamos, yo salí antes de la época convulsa. Que sí logró poder terminar todos los semestres de manera regular. Así es. ¿No? Sí, ¿En qué año más o menos salió usted? Yo estudié de 76 a 80. Pues sí le tocó un poquito antes, salir un poquito antes de que empezaran los temas fuertes. De hecho me afectó porque yo me quería titular muy rápido, y cuando terminé mi tesis, para hacer mi examen profesional, la universidad estaba en huelga, entonces ya no me pude titular rápido, me titulé hasta el año siguiente, en el 82. Ya, o sea, sí fue un tema complejo. Sí, pero fue ahí 6 meses de retraso. Oiga, hablando de cómo se van construyendo los procesos en los años 80, la política en el Estado, en los años 80, cuando empieza usted el día de hoy, lo que usted ve en Puebla, nos hemos mantenido igual, está más complejo el día de hoy la situación social, o está en una mejor condición, o usted qué ve, haciendo un comparativo muy básico, muy general. Mira, yo creo que la sociedad está mucho más compleja, ¿no? La sociedad actual en el país es una sociedad mucho más informada, ¿no? Estos aparatitos tienen ya una penetración muy importante. Y en aquellos años era un poco más romántico, ¿no? Sí complejo, sí también con los problemas que tenía México y Puebla. No olvidemos que en los años 80 empezamos a vivir, teníamos que aprender a vivir en la abundancia. Terminamos con una crisis brutal en 1982. Sí, que era la de López Portillo. El boom del petróleo. El boom petrolero, y después la crisis del 82. Un proceso muy complicado con Miguel de la Madrid. Una crisis también terrible en 1987.
Entonces fueron años también para que la sociedad tuvo el sismo del 85, que no solamente afectó a la Ciudad de México, sino en general a toda Latinoamérica, a todo el país, ¿no? El sismo del 85, del 19 de septiembre, fue... Los años 80 sí son una década que muchos la llaman una década perdida, pero no, yo creo que fue una década de grandes lecciones que nos dejó como país. Y para, un tema y de para resiliencia, ¿no? Mucho de aguantar, del mexicano, ¿no? De aguantar. Y tuvo su explosión en el 88 con una elección muy compleja, en donde la oposición de ese entonces fue liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, y el triunfo de Carlos Salinas pues fue todavía se hacen preguntas sobre eso. Ha habido etapas, digo, lo vemos nosotros desde la visión de los derechos humanos. Ha habido etapas muy complicadas. No había eso. Sí, no existía, era un tema del humanismo. Así es, pero no había eso. El tema de los derechos eso humanos. Sale en los 90s. Gracias al tema del movimiento precisamente del EZLN, así es, que de repente, derivado del conflicto en Chiapas, empiezan a surgir esta nueva generación de defensores de derechos humanos. Y son políticas de nueva generación. Sí, y que empiezan a construir y empiezan a impulsar el tema de la desconstrucción de la sociedad, pero también la construcción de un nuevo grupo de defensores de derechos humanos en el 98, 99, para dar pie precisamente a las reformas constitucionales años después del 2011, ¿no? Así es. Pero el país vivía... Sí, de hecho el cambio de garantías individuales a derechos humanos es un cambio estructural constitucional. Yo creo que de los más importantes que se han dado en la... Sí, es un parteaguas impresionante, ¿no? El tema inclusive del control de convencionalidad, pasar de el control constitucional, que es el que existe en México, a control de convencionalidad, en donde los tratados tienen una importancia muy marcada por encima de la misma Constitución, en todo aquello que sea contrario a los tratados internacionales. Así es. ¿no? Pero la ruta que venía caminándose en lo jurídico, como que no la alcanzaba a la realidad de ese momento, ¿no? La fotografía del momento hacia lo jurídico era muy tardada la actualización, es muy tardado el tema de la actualización. Usted fue diputado federal y eso, en su experiencia, nos gustaría saber, ¿es complicado de repente identificar la foto de hoy y tratar de buscar actualizar o armonizar las leyes, el marco jurídico a lo que está pasando el día de hoy? ¿O hoy es más fácil, en su tiempo era más complicado? ¿Cómo era el tema? Bueno, te platico que cuando tuve la oportunidad de ser diputado por el distrito 12 de la ciudad de Puebla, toda esa zona de Valsequillo, San Manuel, La Margarita, Chilotzingo, en fin, y llego al Congreso, estalla la crisis del 94. Sí, que les toca a ustedes. Nos tocó a nosotros. De hecho, a mí me tocó fijar la posición del PRI en ese momento, el día que se devaluó el peso. O sea, se iba a aprobar el presupuesto ese día, exactamente ese día. ¿Y le tocó a usted? Y me tocó a mí. Una experiencia de vida esos años, esos meses, ¿no? Esos meses donde se dieron cambios estructurales muy importantes para la vida del país. Simplemente ahí se transformó la Corte de 25 a 11. Claro. En ese mismo proceso se tuvo que aprobar un apoyo de Estados Unidos por $50 millones garantizado por el petróleo. En fin, se incrementó los impuestos, una serie de medidas muy radicales. Que a lo que tú comentas es esto, o sea, en ese momento teníamos que tomar las decisiones para hoy, cuando las leyes deben ser para mañana. Ahí tenías que tomar las decisiones para hoy, para resolver los problemas del momento, por la profundidad de la crisis. Lo más grave era que si no tomaban las medidas necesarias en ese momento, lo que venía era el quebranto del país total. Pues es lo que nos decían, ¿no? Complicado. Es lo que nos decían, pero sí fueron épocas convulsas. Le toca también construir, desde la Fundación Coloso que estuvo usted, procesos más en el tema intelectual. Sí, claro. ¿No? Y más en una construcción de una relatoría de formación desde las áreas de especialización. ¿Qué experiencia fue estar en la Fundación Colosio? Pues en la Fundación Colosio tuve la fortuna de
trabajar en todo el proceso previo a la elección de Melquiades Morales. Yo era secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y al mismo tiempo presidente de la Fundación Colosio. Dura chamba, ¿no? Entonces tenía yo las dos cachuchas. Ajá. Bueno, de hecho 3, porque también presidía a nivel nacional a los economistas. Uy, ¿no? sí, la Liga de Economistas. El armar todo el tema previo al proceso electoral, que fue la primera vez que se hizo un proceso de selección de candidatos en el PRI democrática, abierta, ¿no? Pues fue muy formativo, ¿no? Para poder, el papel en ese momento de una fundación con la Fundación Colosio, que no podía cargarse a ningún candidato, se abrió, incluso hubo un debate, convocamos un debate entre los candidatos, en fin, creo que fue una parte importante. El área intelectual del partido, o sea, donde se construyeron inclusive principios y varias cosas. ¿Te acuerdas que antes el PRI tenía una cosa que se llamaba IEPES? El Instituto de Estudios Políticos, Económicos, Sociales, y en el Estado... de cuadros? Y no, era otra cosa, y en el Estado era el Centro de Estudios Políticos, Económicos, Sociales, el CEPES, ¿no? Eso, Luis Donaldo Colosio, en la 14ª Asamblea del PRI, se borra y se crea la fundación, en ese entonces la Fundación Cambio 21, y con la muerte de Colosio, la Fundación Colosio, que es la encargada de armar para ese partido todas las propuestas, ¿no? de gobierno, y en campañas, en los foros y cosas esas, que ya no me tocó a mí, porque yo en la campaña me quedé presidente del PRI, y ya se quedó Carlos Julián quedó, y ya llegaste tú. Sí, exactamente. Ok, viendo... Es que, digo, es muy interesante como ir viendo la evolución y el desarrollo de Luis Antonio Godina, porque todo eso lo va llevando a formarse, construirse, desconstruirse, volverse a construir, porque todos estos momentos han sido momentos muy marcados que lo llevan precisamente a lo que hoy está sucediendo, ¿no? Hoy vivimos... Me acuerdo que ustedes digo, yo estaba muy chico todavía, pero sí en el gobierno de Manuel Bartlett en Puebla, en la campaña de Manuel Bartlett se hizo más o menos lo que se está haciendo hoy con el Instituto de la Transformación de México. El tema de poder ir identificando casi zona por zona cuál es la realidad del Estado, ¿no? Y lo fueron haciendo, me acuerdo que lo hicieron en la época de Bartlett, para precisamente identificar y generar un diagnóstico, ¿no? En ese tiempo. De ahí para acá, y usted me dirá, de ahí para acá, ¿hay algún diagnóstico serio que se haya hecho así o no? Mira, si lo hay, no lo conozco, pero yo estoy seguro que los gobiernos posteriores también partieron de un diagnóstico. Mejor o peor es otra cosa, pero partieron de un tan diagnóstico. Profundo como lo hicieron. Pero el problema que tienen, no los gobiernos en Puebla, sino en general los problemas, y en mi experiencia incluso como consultor privado, es que los gobiernos pierden mucho tiempo en diagnóstico. No, en las etapas. Okay. O sea, yo creo que lo que se está trabajando ahora es que sirva esto para que cuando se llegue al gobierno ya se tengan ya las cosas preparadas para poder empezar a gobernar desde el primer día. ¿Qué fue lo que hizo el licenciado Bartlett? Aprovechó su periodo de pre-campaña y campaña, que era muy largo, era casi un año, ¿no? En armar todos los proyectos, porque si tú puedes tener muchas ideas, fíjate que es necesario que por aquí pase un puente. Sí, un puente. Bueno, pero ¿cómo lo justificas? Primero, ¿cuánta gente va a pasar por ahí? ¿Quién lo va a usar? ¿De qué material lo vas a hacer? ¿Tienes el derecho de vía o no tienes el derecho de vía? ¿Cuánto te va a costar? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Cuántos beneficiados va a haber? ¿Cuánto se tarda? ¿Qué población vas a beneficiar? ¿A quién vas a afectar? Todo eso es un proyecto, ¿no? Y yo creo que muchos gobiernos parten primero de ideas y se tardan 2 años en hacer un proyecto. ¿Qué es lo que te tarda? Son los 2 años de gobierno. Y ya estás empezando a hacer obra en el 3er año, y ya en el 4º ya hay candidatos y te vas. Sí, ya. Y en los gobiernos municipales es peor, porque son 3 años. Entonces, ahora ya se pueden reelegir, pero de todas maneras es poco tiempo. Entonces,
Lo que creo que lo que el instituto está trabajando es en un solo sí diagnóstico, pero también propuestas de solución. Ok, que es precisamente el tema va en ese sentido, o sea, así es. Primero es necesario hacer un diagnóstico en Puebla, o sea, hoy como estamos en la realidad, digo, yo tengo una respuesta en lo que nosotros nos toca en el tema de derechos humanos, pues es decirle que no hay diagnóstico, ¿no? O sea, dicen que está sobrediagnosticado el estado de Creo Puebla, que eso es falso. Por lo menos en nuestra materia, que es derechos humanos. No, y la qué verdad bueno es que qué no la hay. bueno que comentas eso, porque no es así. O sea, a ver, nada más el tema de la seguridad, ¿no? Ajá, sí, claro. Pues es un tema que pues no está nunca va a estar sobrediagnosticado, ¿no? Nunca. Se va actualizando. Se tiene que ir actualizando eso y la política pública para atenderlo. Sí, sí, sí. El tema de la dinámica económica, ¿no? Está muy claro. No, pues sí, Puebla sí es una economía que tiene un sector terciario, un sector primario muy pequeño, un sector secundario un poco mayor y un sector terciario de servicios y todo más grande, es el mayor, está bien. Eso lo sabemos, pero lo que no sabemos es por qué se ha estancado el sector automotriz, por qué no ha jalado Ciudad Modelo, por qué tenemos parques industriales, por qué la inversión se está yendo al Bajío, a Querétaro, a San Luis, a Guanajuato, ¿y cuál es el origen finalmente? ¿no? ¿Y por qué está pasando que Puebla no está generando lo suficiente atractivo? Ese es el diagnóstico que hace falta. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Por qué el aeropuerto de Puebla no es un proyecto detonador, un proyecto logístico? Estando tan cerca de la Ciudad de México. Conectado por todos lados. ¿No? Conectado por todos lados y no ha sido una opción. ¿Qué está pasando? Bueno, eso no está diagnosticado. Sí, y en materia de derechos humanos, por ejemplo, le platico. Yo te digo una cosa. Una vez nos encargaron un trabajo y fuimos a hablar, otro poblano muy connotado, Aarón Dichter y yo, con Lufthansa. Okay. Lufthansa decíamos, oye, si tú traes todas las cosas de Volkswagen, ¿por qué no aterrizas en Puebla? ¿Qué dijo? Nada más te pones 3 camiones y llevas todo en 5 minutos. Sí. ¿Por qué aterrizas en la Ciudad de México y te llevas todo a Puebla? ¿No? Así lo hacen. Dice, mira, es muy sencillo. Yo llego a la Ciudad de México, descargo, cargo, me voy a Guadalajara, termino de cargar y me regreso a Francia. Lléname el avión en Puebla y bajo en Puebla. ¿Con qué lo llenas? Sí, no hay. Sí, se tiene que hacer. Estoy hablando de algo que hicimos, ese estudio lo debemos de haber hecho como en el 2008, por ahí. 2009. Eso es lo que pasa mucho en Puebla, o sea, hay diagnósticos como en pedazos. Eso lo hicimos, y bueno, ¿qué tendría que hacer? Pues a ver, si le puedes subir flores, si le puedes subir artesanías, si le puedes subir otras cosas, pero no podías llenar un avión de Lufthansa. Además, materia prima, o sea, pues finalmente Puebla tiene muchas líneas hacia donde que van necesitando productos y que precisamente dentro de esas cosas que estamos haciendo, me ha encargado Nacho platicar con mucha gente. Que Nacho Mier es el presidente del Consejo Consultivo del Instituto. La pregunta que le quería hacer. Sí, él es el presidente del Consejo Consultivo de este instituto. Entonces platiqué ayer con una empresaria joven, muy abusada. No voy a reservar su nombre, pero muy abusada. Sí. Que decía, mira, yo soy interiorista, empecé haciendo un montón de cosas, pero llegaron los malos y me quitaron mi bodega. Entonces tuve que cerrar. Yo estoy volviendo a emprender y yo no quiero que el Estado me dé nada. Que la dejen trabajar. Que me dejen trabajar, que no lleguen los inspectores, que no me traten de extorsionar. Y nosotros podemos competir porque en Puebla hay mucho talento. Hay mucho talento en diseño, mucho talento en mucha intelectualidad que puede hacer las cosas bien. Oiga, regresando al tema, digo, para que la gente sepa qué es esta asociación civil, de dónde surge, para qué se creó, y si quiere ya entramos a la materia que le toca a usted coordinar. Claro. Sí, el instituto es una forma de trabajar de manera profunda en lo que está pasando en Puebla. Es un grupo de poblanas y poblanos que estamos comprometidos con el Estado y queremos hacer las cosas de manera diferente, partiendo de armar un diagnóstico desde abajo, por un lado, con asambleas comunitarias coordinadas por el instituto, por un área del instituto, y
pláticas y reuniones y consultas con expertos en Puebla, que hay muchísimos y de un nivel extraordinario, en los temas más diversos que te puedas imaginar, desde agua, derechos humanos, viviendas, salud, educación, infraestructura, logística, en fin, con todos esos temas que es necesario revisar, no solo en cuanto al diagnóstico, sino acciones concretas que detonen el cambio en Puebla. O sea, bueno, el instituto, todo lo que hace el instituto es un instituto que es para tierra, pero también es un tema de proyecto, de trabajo, pero también es un tema de construcción y de tejido social, ¿no? De reconstrucción del tejido social, que es como el gran grosor de lo del instituto. En su área le toca toda esta parte de generar no solamente la situación de cómo está, o sea, la fotografía del momento, sino qué hacer, sino las propuestas para resolver este tipo, o sea, los indicadores. Así es. Eso... Es la comisión de visión y proyecto que tiene, el instituto. Que antes de esto había habido algún área o alguna instancia desde la iniciativa privada o desde las organizaciones de sociedad civil que estuviera haciendo algo tan ambicioso y tan extenso. Debe haber, ¿no? Debe haber cosas que se han hecho, ¿no? Desde pero de manera la aislada. Parte de empresarial, hace tiempo el TEC de Monterrey hizo un trabajo importante sobre cuáles son los sectores motores de la economía poblana, o hacia dónde debe moverse la economía poblana. ¿Y qué pasó con eso que hizo? Pues fue a mediados de los 2000, 2005, por ahí. No sé si creo que no tuvieron mucho. Es que ese es el tema, impacto, ¿no? O sea, lo que significa que lo esté haciendo este instituto con los perfiles que están integrando este instituto permiten generar la ilusión de que sí va a haber voluntad política para que se lleve a cabo. Cuando lo hace a lo mejor la universidad, alguna organización privada, etcétera, pues el tema es la incidencia, ¿no? Provocar incidencia en el Estado o en el sector público. Pero cuando los perfiles que son como el suyo, como el de otras personalidades que hay, eso da esperanza de que sí va no a incidir, sino que se van a volver a generar políticas públicas, políticas de Estado, acciones públicas que realmente vayan a detonar en el Estado, ¿no? O sea, es como diferencias de lo que este instituto es con lo que los ejercicios que se han hecho antes, va por esa línea, ¿no? Pues esa sería la idea, ese digamos es el propósito, de convertir todo lo que estamos trabajando en su momento en política pública, porque es la única forma en que el gobierno puede incidir, teniendo muy claro las limitaciones que tiene un gobierno estatal, no el de Puebla, cualquier otro gobierno estatal. Hay limitaciones presupuestales, financieras importantes, ¿no? Y la estructura institucional que se ha definido desde los años del presidente Zedillo a la fecha ha sido una recentralización de la vida nacional, ¿no? O sea, no es casual que con el presidente Peña se haya centralizado otra vez la educación. La nómina educativa volvió a ser parte del gobierno federal. Los estados sirven solamente de caja. Federalizado. La descentralización de salud se quedó a medias y ahora el presidente López Obrador la retomó. Pero se quedó. Salud, bienestar, pero se quedó a medias. O sea, como que sí la soltaron y no la soltaron. Eso fue lo que fue un ir y venir entre la federación y los estados. Entonces no se le ha dado a los estados su soberanía plena. Pero mucho de eso también ha pasado, y seamos honestos, a mí me ha tocado de repente dar asesorías en algunos estados, y mucho de lo que ha pasado es que de repente los estados, por la misma inexperiencia de muchos de los que han llegado, como que no saben hacia dónde ir, y entonces la federación lo que ha tenido que hacer es retomar algunas acciones ellos mismos para que se siga construyendo. Eso es lo que de repente ha pasado en algunos estados muy marcados, y otros estados lo que ha provocado es tratar de generar una división, ¿no? Obviamente por la afiliación política. Eso también perjudica al pacto nacional que tenemos, ¿no? Porque al final la federación vuelve a absorber acciones que no deberían de ser, de ellos. Yo creo que no deberían ser de la federación. Yo creo que parte de la
educación y la salud, una buena parte debe ser responsabilidad de los estados. La procuración de justicia, sin duda. La organización de las elecciones también. O sea, Peña centralizó todo en el INE, ¿no? Sí, la idea es revertir eso. No sé, quién sabe que el siguiente presidente de la República qué vaya a hacer, pero lo que sí sé es que los estados están muy limitados. Y luego, en la parte de los ingresos de los recursos, es brutal. O sea, más del 90% de los recursos que tiene el gobierno del estado de Puebla provienen de la federación. Los aprueban en la Cámara de Diputados. Ajá. ¿No? Que son fundamentalmente participaciones federales, que es el ramo 28, y aportaciones federales, que es el ramo 33. Okay. ¿No? El gobierno del estado, el Congreso del Estado puede definir a qué van las participaciones, pero las aportaciones, que es otro tanto, es otra mitad, ¿no? Eso lo define la Federación, lo define la Cámara de Diputados, lo define la Ley de Coordinación Fiscal. Y hay una cosa absurda. Tulcingo del Valle puede gastar el ramo 33 en lo mismo que lo puede gastar San Pedro Garza García. Así está la Ley de Coordinación Fiscal. O sea, es un tema... O sea, es lo mismo, o sea, eso, desde el gobierno del Estado Bartlett, una propuesta del gobierno del Estado, que el ramo 33... La famosa ley Bartlett, exactamente, ¿no? que nos tocó a nosotros trabajar en eso. Los gobiernos, los congresos locales tendrían que definir el destino del ramo 33. Y eso lo hace por lo menos de algunos fondos del ramo 33. Particularmente el Fondo de Infraestructura Social, el Fondo de Fortalecimiento Municipal, el Fondo de Infraestructura de Apoyo a las Entidades Federativas. Creo que esos son tareas pendientes para consolidar el federalismo mexicano, porque el federalismo mexicano pasa por el fortalecimiento de los congresos locales. Sí. Oiga, y de las tareas que hacen los congresos locales. Me acuerdo ahorita con lo que dice del federalismo. A mí me tocó estar en la Secretaría de Desarrollo Social, en la DAO, que era de repente quien trabajaba con los municipios, y era increíble de repente municipios que presentaban propuestas, eran propuestas ilógicas, eran propuestas muy malas propuestas, en donde la inversión eran de millones de pesos, y era muy complicado de repente darle cauce a propuestas que no tenía ningún sentido y ningún significado. La falta de la profesionalización de los municipios, y estoy hablando y además de... en un estado con un nivel de... cuando hay municipios que tienen 8,000 habitantes o menos. Sí, y consta que estoy hablando del 2005, 2006. Sí, o sea, un tema bien complicado es cómo trabajar. Digo, nosotros tenemos el tema de la propuesta de la municipalización de los derechos humanos, que va enfocado precisamente al fortalecimiento de los municipios, pero para todas estas tareas de manera transversal. Sí es muy complicado que los municipios no se profesionalicen, o sea, no es necesario que sean profesionistas, pero una vez que llegan al poder, pues tienen la obligación de por lo menos ponerse a estudiar, prepararse, pues para dar un mejor servicio, ¿no? Eso también se ha perdido ahorita en el Estado, o nos ha tocado ver en el Estado, que tampoco ya hay mucha cercanía de los gobiernos estatales con los municipios, en el tema de trato y revire, ¿no? No, y de capacitación de los cuadros, un mínimo servicio profesional de carrera en los municipios, ¿no? Para que los proyectos sean sólidos, ¿no? No puede perfilar el desarrollo de cualquier municipio a 3 años, sí. O a 6. Si no, tienes que ser continuo. Me decía un exfuncionario importante de uno de los gobiernos de Puebla, de los gobiernos de Puebla, porque ha habido muchos en los últimos tiempos, decía que en otros países pues, la planeación es a 30 años, de ciudades. Sí, claro. Y países democráticos, entonces es a 30 años, porque cuando llega el presidente municipal le dicen, mira, esto lo vas a hacer. Que ya tengan una sí, ahí está ya, estas son las calles, esto está desarrollando acá, en China es brutal lo que hacen, ¿no? Trae una línea, tienen desarrollado ya, y aquí pues es prácticamente una ocurrencia. Cada 3 años es... Cada 3, cada 6, o cada año, ¿no? Es un otro proyecto, ¿no? Oiga, doctor, a ver, precisamente lo que menciona, hemos tenido en Puebla, hemos tenido muchos gobernadores en un sexenio, pero muchos. Marta Erika, el encargado del despacho, luego Pacheco Pulido, Barbosa, encargado de despacho, aunque sea un día, pero encargada, y actualmente Salomón. Estamos hablando de 6 gobernadores en menos de 6 años, en 5 años.
cómo revertir hacia adelante el retraso que ha generado que haya habido tanta movilidad en el titular del Ejecutivo como también en los titulares del Judicial, ¿no? ¿Cómo revertir esto? ¿Cómo lo hacemos para poder empezar a caminar en la ruta correcta? Bueno, yo creo que yo tengo un proyecto consensuado, un proyecto que parta de un diagnóstico muy realista, pero que parta también del objetivo, como ha señalado Nacho Mier, de buscar que el futuro sea hoy, ¿no? Creo que eso sería un principio de gobierno. Si hay un proyecto compartido por todos, va a ser más complicado que llegue alguien con ocurrencias, ¿no? Puede ocurrir de una desgracia, lo que sea, puede llegar a alguien más y hacer lo que él quiera, pero ya tiene que haber un proyecto y que sea avalado por la sociedad. Donde digan, a ver, esto es lo que queremos hacer en Puebla en los siguientes 10 años o 20, pero este es el proyecto. A mí me digo, con mucha responsabilidad de lo que voy a decir, a mí lo que ha pasado o lo que pasó en este gobierno del gobernador Luis Miguel Barbosa es que no había un proyecto hacia adelante, o a futuro, de prevención, sino era como el bomberazo, el momento, lo que pasaba lo resolvían, entonces era reactivo, un gobierno reactivo. Eso trajo mucho retroceso a mi forma de ver, y esto es motivado mucho de un gobierno que no se veía como gobierno una vez que perdió las elecciones. El gobierno que viene tiene que traer ya construido un proyecto muy claro que sea lo suficientemente fuerte para lo que llegue a pasar después, pase lo que pase, ¿no? Ese debería ser el objetivo. O hacia dónde tener un proyecto muy fuerte. Porque además, creo que una de las lecciones de la administración federal es que hay que voltear las prioridades. Okay. Cuando uno revisa todo el periodo que ahora se llama neoliberal, sí, ¿no? Pues la conclusión de ese periodo es que sí hubo avances, pero hubo más pobres en la historia de toda la historia. Se construyó un país con más del 60% de la población en estado de pobreza. Eso quiere decir que las políticas públicas emanadas de los gobiernos de los últimos 40 años pues no tuvieron el éxito que nos habían dicho que tenían. Eso hay que reconocerlo. Yo tuve la oportunidad de estar en el ISSSTE en el sexenio pasado, en el sexenio del presidente Peña, y vi la destrucción que hicieron del ISSSTE en los últimos 12 años. Nosotros llegamos en el 12. Fue un proceso de destrucción casi constante del ISSSTE. Nosotros tratamos de hacer algo, nos faltó tiempo, murió el director Sebastián, yo estuve un ratito, pero sí era una verdadera desgracia el estado en el que estaba el ISSSTE en el 2012. Era un tema sistemático. Era un tema de sistema, okay. Y poner el énfasis en la política social, independientemente del juicio que merezcan todos los programas que serán evaluados en su momento. Sí. Pero poner el énfasis en la política social, poner el énfasis en el desarrollo del sur-sureste del país, no es un tema que yo considero menor, independientemente de que podamos analizar si era el proyecto A o el proyecto B, ¿no? Si era el Tren Maya o el Tren Mixteco, eso es lo de menos. Era voltear a ver el sureste, porque México es un país que vive a 2 velocidades. Lo dijo muy bien la consultora McKinsey hace unos años. Es un México que crece a niveles de lo que crecía China o a lugares de la India, digamos de Querétaro hacia el norte, y un México que crece como África de Querétaro hacia el sur. Y Puebla está exactamente en medio. Y Fox lo ató a Centroamérica. Con el famoso Puebla-Panamá, ¿no? Cuando Puebla es, para mí, la puerta hacia el norte, no la puerta hacia el sureste. También es la puerta para el sureste, pero su ubicación le permite ser una puerta giratoria, puede ser para un lado y para otro. Entonces, creo que Puebla también es un Puebla que vive a 2 velocidades. La velocidad a la que viven en la Sierra Negra, en algunas regiones de la Sierra Norte, en la Mixteca, es muy diferente a la velocidad de Puebla capital, ¿no? De
de Puebla capital. O zona metropolitana. Sí. Revisa cómo ha crecido, por ejemplo, la población en zonas como toda la zona metropolitana, Cuautlancingo, San Andrés. San Andrés. Hay otro municipio también cerca de Cuautlancingo, Cuautlancingo, bueno, Coronango, Santoro, ¿no? Coronango, Bueno, o sea, todos esos han crecido de tener 30,000 habitantes en el 2000 a tener 150,000, 180,000 habitantes. Y desarrollos habitacionales. Y desarrollos impresionantes habitacionales de primer nivel. impresionantes, ¿no? Sí, Entonces, bueno, esa es una velocidad. Pero hay municipios donde la población ha caído. En municipios en la Mixteca, en donde platicábamos, el otro día que platicábamos, decían que había municipios que ya y que la población ha caído. ¿Y cuál es el problema que tenemos también en Puebla hacia adelante? Por eso creo que hay que tomar decisiones con mucha visión de futuro y partiendo de tu componente básico, que es la población. La población en Puebla está envejeciendo. La base de la población entre 0 y 4 años y de 5 y 10 años va reduciéndose y Puebla, en lugar de tener ya casi una pirámide, va a comportarse como una cebolla, sí, o como una esfera, ¿no? Estamos viendo viejos ya. Que yo ese caso lo conozco bien porque es la pirámide poblacional que tiene el ISSSTE. El ISSSTE tiene una pirámide poblacional que ya no es tan pirámide y la población en Puebla va a envejecer, como todos, pero va a envejecer muy pronto. Pronto vamos a tener ya muchos viejos en Puebla. Entonces la política pública, no nada más en la parte de la tercera edad, debe apuntar a la salud, también a la educación. Y al sistema de protección, ¿no? Y al sistema de protección. Sí. Porque además las nuevas generaciones van a cargar todo este peso, ¿no? No creo que vayan a cargar, porque se van. Sí, es cierto. ¿No? Como la vieja película de Amparo Ribelles, cuando los hijos se van. Entonces se van. Los de hoy tendrían que estar construyendo hacia el futuro. ¿Quién va a cuidar a nuestros viejos? Pues debe ser una función del Estado. Entonces tenemos que preparar esto para cuando nos alcance esa realidad. Hoy el sistema, digo, estuvo usted en el ISSSTE y en el FOBISSTE también, entonces estuvo, sí, y tiene la oportunidad de conocer desde la consultoría este tipo de escenarios. Hoy los sistemas de seguridad social que tiene México, que tiene Puebla, ¿estamos ya preparados para enfrentar lo que viene con el tema de los adultos mayores? No. O sea, ¿podemos llegar a colapsar? No. Yo creo que si no se toman las medidas adecuadas, la probabilidad es alta. ¿Por qué? Porque una población mayor, si no hay las medidas de prevención necesarias ya, ¿cuál es el riesgo de una población mayor? El riesgo que tiene la población del ISSSTE, ¿no? Que es, digamos, el modelo al que va a llegar México muy pronto. Las enfermedades son diferentes. Sí. Son crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, que lleva la diabetes a problemas renales importantes, a perder una extremidad, la vista, etc. Si no hay desde ahora la prevención para que estas enfermedades lleguen tarde o más tarde, para romper con la obesidad, de una vida sana, el sedentarismo, y por otra parte la educación, porque tienes una esperanza de vida mayor, ¿y qué van a hacer? Ahí lo que construyó ya la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad para Adultos, es una belleza. Tuve la oportunidad ya de conocerla, y lo que están haciendo es hacia dónde deben de caminar las universidades, es lo que yo creo. O sea, ¿Qué universidad? Se llama Universidad para Adultos, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eso es un buen... Está ahí en la 11, donde estaba una televisora. Ok. Ahí está la Universidad para Adultos. Y es una instalación impresionante. Eso es lo que hay que tienen alumnos. Y toman clases desde baile, cocina, talleres, seminarios. Tienen un buen número de alumnos que son adultos mayores, que van a capacitarse y a ocuparse. Y eso los mantiene activos, entonces creando y construyendo. Entonces, ¿no? te cambia. Entonces tú tienes que preparar tu sociedad para eso. También para ser productivo, para generar empleos, para educar a los chavos, a los niños, etcétera, ¿no? Sí, pero ¿qué va a pasar? Hacia adelante, y viendo cómo se va a comportar de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población, la población en Puebla, tú necesitas tomar decisiones hoy
para preparar eso. Te doy un dato. Nosotros en el ISSSTE echamos a andar un programa de casas de día para adulto mayor. Que es una casa muy sencilla, más o menos de este tamaño, yo creo, donde hay un geriatra, un podólogo, un psicólogo, maestros de baile, una sala para jugar ajedrez, dominó, conferencias, biblioteca. El adulto mayor llega ahí a las 8 o 9 de la mañana y se va a las 5. Ya pasó todo el día ahí. Ya tuvo actividad. Tuvo actividad, socializó, trabajó. No es un asilo, pero es un lugar donde el adulto mayor puede pasar el día y puede aprender y puede ser incluso productivo. Eso es lo que tendríamos que empezar a construir desde el Estado, no dejarlo exclusivamente a que sea, por ejemplo, o que sea el mercado privado el que haga eso. Sí, no. Eso lo tendría que hacer el Estado. 2030 ya es un poco. Sí, en 2030 vamos a tener un fenómeno, vamos a tener más adultos mayores y casi medio millón más de poblanos. Entonces es trabajar adultos mayores, pero también niñas y por otro lado niñas, niños, adolescentes y todas las opciones de personal, de la gente y de los poblanos y poblanas que están en edad productiva, que es un bono demográfico importante. Eso no lo podemos perder de vista. Y eso es hacia donde, o sea, no, el tema no es la resolución inmediata ni el bomberazo, sino es precisamente trabajar en estos tres sectores de manera transversal. Así es. ¿No? Sí. Híjole, sí es un menudo tema bien complicado, ¿no? O sea, si no se toma en cuenta, pues sí podemos llegar al 2030 con un bomberazo imparable, ¿no? Y además al 2031, son los 500 años de la fundación de la ciudad. Que por ahí también hay que, o sea, que además sí, llegar, digamos, tenemos que tomar decisiones para llegar a ese 2030, digamos, un mejor estado, ¿no? Y rendirle cuentas a los que fundaron esta ciudad de que, bueno, vamos en el camino correcto. Sí, son años importantes estos, de aquí hacia adelante, hacia el 2031, son años fundamentales. Luis Antonio Godina, doctor, uno de los visionarios que tenemos en Puebla y que hemos venido trabajando con él y que ha venido trabajando con Puebla. ¿Qué quieres decirle a los casi 140,000 seguidores que ya tenemos en la página? ¿Qué mensaje les quieres dar? Pues que ojalá a través de esta página y del trabajo que están haciendo ustedes en materia de derechos humanos tengamos las mejores propuestas de solución a la gravedad de los problemas de los derechos humanos que tenemos en nuestro estado, y poder en su oportunidad regresar contigo a esta mesa o a otra, ¿no? Claro, sí, a todas, a otro todas, café, ¿no? Sí, a otro café, claro. Y poder platicar ya una vez que tengamos el documento y la propuesta completa, platicarla otra vez y exponerla y debatirla sobre todo. Ahorita se está construyendo el diagnóstico. Así es, diagnóstico junto con propuestas, las dos cosas. ¿Para cuándo tiene la fecha límite para tener como el documento completo? Yo creo para tener un primer draft para poderlo ya platicar y presentarlo en su momento y todo por ahí de agosto. Ok. ¿Van a hacer mesas temáticas? ¿Van a hacer reuniones? Seguramente haremos mesas temáticas, reuniones, para integrar un documento con el mayor consenso posible y que va a ser un documento en construcción permanente. Actualizarnos. ¿No? Hasta cuando las situaciones se definan, ya veremos, pero sí un documento serio, o que buscamos que sea un documento serio. Hemos platicado ya con cerca de 100 expertos en estos mes y medio que tenemos trabajando para poder tener la mejor visión de Puebla en el menor tiempo posible. Hay mucha gente que a lo mejor no son tan expertos o muy conocidos, pero sí son expertos. ¿A dónde pueden acercarse? ¿A dónde pueden mandar las propuestas? ¿Hay algún correo, algún teléfono? Se va a instrumentar un mecanismo de consulta también digital, estamos en eso. Sí. Es importante porque hay mucha gente que a lo mejor tiene muchas propuestas o tiene su propia propuesta y a lo mejor la puede llegar a acercar. Sí, ¿no? Y en todo el tema de asambleas comunitarias que están llevando a cabo en todo el estado. Cierto. Ahí es una buena posibilidad para exponer cuál es el problema y lo que tengan como opciones de solución al mismo. Ahí sería interesante que donde vean de repente en las redes sociales que va a haber una asamblea o algo sumar así, para transformar. Que lleguen con su propuesta, así busquen al coordinador en o redes sociales, buscar sumar para transformar y ahí está el tema. Y ahí van apareciendo todos los... pues ahí pueden escribir, presentar su propuesta.
Pues doctor, un gusto. No, hombre, al contrario, Acá muy grata, estamos, ¿no? muy grata la entrevista. Sí. Muchas gracias. Muchas Ahí gracias. estamos, Gracias. Esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Soy Luis Soriano y lo único que me queda decirles, como siempre les digo, sean felices. Adiós.